Josué capítulo 4, versículo 1 al 8, Nueva Traducción Viviente, es esto lo que dice la palabra del Señor. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban parados los sacerdotes, llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor les había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Quiero orar una vez más, ¿sí? Padre, una vez más te pedimos que nos hables, Señor. Vos conocés nuestra situación, conocés cómo llegamos hoy, conocés nuestros pensamientos, conocés el corazón. Por eso te pedimos que sea tu palabra hablando directo a nuestra vida, que sea tu palabra trayendo claridad, Señor, que sea tu palabra direccionándonos, Señor, acomodando nuestros pensamientos, nuestras ideas, que seas hablando claro, que seas marcando y trazando el camino por el cual nuestros pies pueden andar. Señor, háblanos, dame gracia, dame tu unción, tu autoridad, tu presencia para predicar esta palabra, que sea tu Espíritu Santo usando mi vida en esta tarde. Señor, queremos escucharte. Hay expectativa y necesidad en nuestro corazón de escuchar tu palabra, Señor. Por eso te pedimos una vez más que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero leer solamente el versículo 6 y 7 del texto que leímos recién. Y dice: las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Le puse como título al sermón de esta tarde, noche, recuerdos, recuerdos. Qué gran negocio el negocio del recuerdo, ¿sí? ¿No opina lo mismo? Es un negocio. En estas épocas de vacaciones, y ahí viene uno que dice, trae una remera que dice: alguien que me quiere mucho me trajo esta remera de las Toninas, ¿no? O sea, no sé si por qué lo dice, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? De Bariloche. Fue a Bariloche y trajo, ¿qué cosa? ¿Chocolate en qué? En rama, viejo. O sea, no sé por qué, pero el chocolate en rama viene de Bariloche. O sea, de ahí, solo ahí se puede comprar el chocolate en rama, ¿no? Uno va a Mar del Plata y se viene con, ay, se me fue, con el lobo de mar, recuerdo de Mar del Plata, ¿no? O si no se compra alguno más osado, se compra ese que cambia de color y avisa cuando llueve, ¿vieron? Va a llover porque no, mirá el lobito cómo está. Mirá, va a llover, ¿eh? Si no es la rodilla que te duele, es el lobito de mar. No falla nunca, ni la rodilla ni eso, ¿no? O sea, es un gran negocio el negocio del recuerdo. ¿Por qué? No deja de ser algo lindo. Digo, lindo cuando te sorprenden con algo, me fui de viaje, traje alfajores, ¿no? Traje un salamín y un queso. ¡Ay, Dios! Qué rico, ¿no? Te traje este recuerdo, te traje este recuerdito bendito, ¿no? O sea, claro, es un negocio, es algo muy lindo. Uno se siente, cuando te traen eso, uno se siente muy querido. Y cuando uno lleva, uno sabe que destina un presupuesto de vacaciones para recuerdos. O sea, no podés volver de tus vacaciones sin nada en la mano, ¿no? O sea, algo hay que llevar, no podés hacerte el oso. O sea, tenés que comprar algo, tenés que invertir, no sé, lo que fuere. No podés ir sin traerte un recuerdo. Hace unos meses atrás vino el pastor de Córdoba, Leonel. Y entre las cosas que trajo, nos trajo un imancito para la heladera, ese no falla, el imán de la heladera, un matecito hermoso que cada tanto Alenka lo pide para jugar, que dice recuerdo de Santa Rosa de Calamuchita, ¿no? Objetos que alguien nos hizo, que fuimos y pagamos un valor, ¿sí? Para llevar un presente a alguien que queremos mucho,
alguien que lo tenemos presente, valga la redundancia, ¿sí? Y que intentan hacer, valga la redundancia otra vez, objetos de recuerdo. Es decir, y eso porque vieron cuando íbamos, no sé si ahora se acostumbra, bueno, sí, pero quizás antes había mucho 15, mucho casamiento, y la alacena de las tías, de las madres, llena de esos recuerdos, ¿no? Cumpleaños de 15, mi primera comunión, mi primer bautismo, entonces llena mogre polvo juntaba eso, hermano. Y vos tenías ahí el corchito de los 15, ¿no? La rosa que te dio tu sobrina al entrar, el florero que agarraste del casamiento de fulano, ¿no? Un museo de reliquias ahí. Pero digo, son objetos que intentan hacernos recordar. Muchas de esas veces también fotos, ¿no? Las fotos claramente que son momentos increíbles. Intentándonos hacer recordar un momento de nuestra vida. Nosotros mismos compramos recuerdos en nuestros viajes, digo, cada uno, o te guardás algo, la servilleta que dice por dónde estuve, ¿no? Qué sé yo, algo te llevás siempre, ¿no? Para tenerlo en casa, lo puse ahí. Che, y esa piedra o ese, ¿de dónde? ¿No? Tú vas a la costa, tráeme un caracol, tráeme arena. ¿Por qué pedíamos arena, hermano? Bueno, quizás si uno quería poner un corral no servía. Yo de chico, ¿a dónde vas? Tráeme un poquito de arena. O sea, un bolsón de arena tenía lo que me traía, ¿no? Tráeme un caracol. Y ahí juntando caracolitos para regalar, bien. ¿Alguno se va a la playa ahora? ¿No? Bueno, le iba a pedir arena, pero no, sabe que no. Bien. Para seguir construyendo. Ok, la cuestión es que intentan hacernos recordar ese momento de vida que pasamos. Algunos, o muchos, quizás no tan perfectos, porque pasan a ser un recuerdo, decir, bueno, si alguien viajó me lo trajo, yo fui, estuve allá y me lo traje. Quizás no hay muchos recuerdos, pero ahí están. Y en esta historia que leímos recién, la semana pasada predicábamos sobre el mismo texto, en esta historia que vimos recién, es Dios pidiéndole al pueblo una tarea, que se lleven a la orilla un recuerdo. Es Dios diciéndole al pueblo, estaban terminando de pasar y Dios les da la tarea de llevarse un recuerdo a la orilla. Diciéndole lleven, y la tarea era llevarse 12 piedras del medio del Jordán, del medio de ese Jordán abierto, hacia la orilla, para generar un monumento conmemorativo, para generar un recuerdo. Y quiero que veamos rápidamente en esta tarde, a través de esta palabra, la responsabilidad sobre el recuerdo. La responsabilidad sobre el recuerdo. Lo primero, piedras del medio del Jordán para recordar la importancia de la obediencia a Dios. Dice el final del versículo 6 y el versículo 7, dice, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Ahora pongámonos un poco en contexto. El pueblo estaba recién cruzando, recién había cruzado el último y ya tenían que hacer esta tarea. Y uno diría, bueno, ¿podemos esperar un poco? O sea, el pueblo quizás estaba abrazándose, festejando algo tan increíble como pasar en medio de un río abierto, seco. Estaban celebrando, abrazándose. Y de pronto Dios ya estaba dando indicaciones para un recordatorio. Un poco mucho parecía, ¿no? Es como si en el mismo momento en que Montiel hacía ese gol de la final y nos abrazamos, alguien decía, podríamos hacer un programa recordando esta final. Pará, festeja un poco, después vemos qué hace, ¿no? Nadie se puso, qué buen momento para empezar a juntar videos sobre, pará, festeja un poco, después lo hacemos, después va a venir. Pero Dios en ese mismo momento, mientras ellos estaban terminando de cruzar y celebrando, empieza la tarea ¿para qué? Para crear un recordatorio, para dejar un recuerdo. Y uno dice, ¿tan rápido se podía olvidar esto? El recuerdo estaba fresquísimo. Recién habían terminado de cruzar. Todavía estaban los sacerdotes en el medio del Jordán. El pueblo ya había terminado, o sea, estaba súper fresco, lo estaban viendo en vivo y en directo. ¿Tan rápido se iban a olvidar? Y dice el versículo 3, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, y llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí.
O sea, Dios en medio del milagro que estaba haciendo, en medio de esa respuesta al pueblo, después de dar tantas vueltas durante 40 años, después de comenzar este camino de conquista, Dios le dice, bueno muchachos, hay que armar un recordatorio, tenemos que armar un monumento conmemorativo. Y si Dios habla, si Dios pide algo, después de haber hecho lo que hizo, y no solamente por eso, lo más lógico es que uno obedezca. Si Dios nos está pidiendo, si Dios nos está llamando, si Dios nos está marcando las cosas, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? Si Dios habla, lo mejor que le puede pasar a tu vida y a mi vida es la obediencia a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que hagamos, que ofrezcamos o que obedezcamos? Obediencia. Si Dios habla, porque digo Dios habla quizás en el camino a tu trabajo, en esas horas de la madrugada donde te levantaste, o quizás ya la última hora del día donde tomes ese tiempo para separar, quizás sea la tarde, en el momento donde te encuentres, Dios habla. Cada fin de semana, a través de un programa de televisión, de un video en YouTube, de un reel, de lo que sea, Dios habla. Y si Dios habla, necesitamos obedecer. Si Dios pide, por algo es. Salmo 78, versículo 4 y 5 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Y el salmista dice, yo no voy a ocultar estas verdades a mis hijos. No vamos a ocultar esto a nuestras generaciones futuras. Dios pidiéndole al pueblo un recordatorio. Recién estaban terminando de pasar ese Jordán que habrá sido increíble. Recién estaban celebrando y Dios ya estaba instando a hacer un recordatorio, a no salir de ese lugar sin llevar un recuerdo. Es que ¿saben qué? Somos rápidos para olvidar. Somos rápidos para olvidar lo que Dios nos habló. Parafraseamos lo que Dios nos habló al punto tal de que perdemos cosas, y creo que sí era algo así. Olvidamos lo que Dios hizo y englobamos todo diciendo es que Dios hizo mucho en mi vida. Y gloria a Dios por ese mucho. Pero qué bueno es poder saber lo que Dios hizo. Qué bueno es poder tener un recordatorio de las cosas que Dios hizo sobre nuestras vidas para seguir contando estas verdades a la próxima generación. Para seguir contando estas verdades a los que siguen. Cuando llegamos nos dimos a la tarea de leer los libros de Actas. Y los libros de Actas dan una imagen quizás escueta, pero de un poco de la vida de la iglesia, de decisiones, de cosas que se fueron haciendo, que se dejaron de hacer. Para ver en todo ese proceso, a lo largo de estos casi 57 años de vida, la mano de Dios en todas las cosas. La mano de Dios a través de las distintas generaciones. Y si Dios habla, y si Dios habló a las generaciones pasadas y obedecieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si Dios habla, respondemos en obediencia. Si Él nos trajo hasta aquí, vamos a seguir obedeciendo. Piedras del medio del Jordán para recordar la importancia de la obediencia a Dios. Ahora, piedras del medio del Jordán para recordar que lo imposible es posible para Dios. Versículo 21 dice, entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán,
¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como lo hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. La semana pasada decíamos que la bendición estaba condicionada a la obediencia. El texto decía, santifíquense porque mañana Dios hará grandes cosas entre ustedes. Una bendición, un milagro sujeto, condicionado a la obediencia. Claro, porque todos queremos ver milagros. Y la obediencia trae de la mano el milagro de Dios. Pero algunos dicen, no, pastor, yo espero que Dios haga. Yo estoy acá para probar, a ver si me convence esto de Dios. Yo quiero ver si verdaderamente Dios existe, que haga algo. Y si Dios hace algo, bueno, ahí vamos al papeleo fino, ¿no? Ahí vamos a ver qué es lo que pide, cuáles son los requisitos. Pero que primero Dios muestre que es Dios. Que primero Dios haga para ver si esto verdaderamente funciona o no. Y si funciona, y si Dios hace lo que espero, y si Dios responde como yo deseo, ahí sí, voy a ordenar mi vida, ordeno mi familia, ordeno mis cosas, solo si Dios hace. Y es muchas veces el pedido de muchos. Pero Dios dice, ¿vos querés ver milagros? ¿Vos querés ver vidas transformadas, familia transformada, economía sanada? Obedecé, santificate. Una condición para cada uno de nosotros. Y yo te pregunto, ¿qué situaciones hoy las marcas como imposibles en tu vida? ¿Qué situaciones hoy se encuentran desbordadas? Porque la historia dice que no solamente había que abrir el río, sino que también el río estaba desbordado porque se desbordaba. No solamente había que hacer un milagro, sino que era bien grande el milagro. ¿Qué áreas de tu vida hoy se encuentran imposibilitadas de avanzar? ¿Qué ríos quizás están desbordando considerablemente tu vida? Y uno dice, pastor, sería impensado que esto ocurra. Sería impensado que esta situación se dé porque, bueno, el tiempo pasa, las cosas no se dan, el diagnóstico no es el mejor, la fecha no es la mejor, las cosas no aparecen, el dinero no aparece, las cosas en casa siguen igual. Sinceramente no espero nada porque esto es imposible. Tan imposible como que ese río se abriera en época de desborde. Tan imposible como que ese pueblo pasara. Y encima este Dios está pidiendo 12 piedras de un río desbordado. O sea, Dios pidiendo que ellos pisen primero para que el agua se abra. No, Dios no podía haberlo hecho un poco más fácil. Abrilo antes. No podían estar ya, si vos abrís, que te cuesta dejar 12 piedras del otro lado, así redondeábamos todo. Y la historia decía que pasamos y nos encontramos con un hermoso monumento del otro lado y ahí nos dijiste para qué era. No, ustedes pisen el agua y el agua se abre. Y cuando terminen de pasar, de donde estaba parada el arca del Señor, tomen 12 piedras, las van a llevar hasta la orilla y ahí van a levantar un monumento conmemorativo. Y uno dice, claro, qué milagro tremendo, o sea, habrá sido impactante. Y sinceramente lo milagroso pareciera ser como el río se abrió. Pero a mí, ¿saben qué? No deja de impactarme este detalle. Versículo 22. Dice, la última parte. Aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra. ¿Qué dice el texto? Seca. Aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Cuando Dios hace las cosas, siempre hace las cosas con excelencia. Cuando Dios obra sobre nuestras vidas, siempre hace las cosas con excelencia hasta el último detalle. Cuando Dios obra milagros, nunca hace las cosas a medias.
Y uno diría, lo normal si el río se abre es que la tierra quede embarrada, porque tenía hace unos segundos atrás agua. La tierra estaba saturada de agua. Lo más normal es que esa tierra estuviera con mucho barro. Y acá es donde el pensamiento rápido nos sugiere, bueno, es suficiente, o sea, ¿qué más podemos pedir? Está muy pedigüeño, o sea, encima que te hace pasar del otro lado, pedís que no haya barro, me parece que estás un poco exquisito. Encima que Dios hace esto, bueno, un detalle, o sea, no podés bancarte un poquito de barro en las alpargatas, en las sandalias. Pero es que cuando Dios hace un milagro, lo hace absolutamente completo. Dios no anda a medias. Dios no empieza algo para después irse en otro lado y volver a terminarlo. Dios no hace las cosas nunca a medias. Dios no solamente abre ese río, seca la tierra. Abre el río, separa las aguas y seca totalmente la tierra. Y creo que a veces nosotros tenemos esta idea de que es suficiente. Tenemos esta idea de conformismo y elevamos oraciones conformistas a Dios. Bueno, Dios, suficiente con que mi hijo vuelva a casa. Dios, te pido suficiente con que mi esposo al menos me acompañe a la iglesia. Suficiente con un trabajito, suficiente con lo otro. Y nuestras oraciones solo demandan un poquito nada más de Dios. Solo llevan cargado un poquito de fe nada más. ¿Qué vamos a andar pidiendo? O sea, Señor, solo te pido esto. No te quiero molestar mucho. Con esto me conformo. Y Dios no solamente abrió ese río, fue tal su poder que la tierra que segundos antes estaba saturada de agua, ahora evidenciaba los signos de la mayor sequía. Una tierra seca, una tierra dura donde la gente podía caminar. Dios no solo quiere volver posible lo imposible, sino que también quiere hacer la obra por completo. No sigas pidiendo por suficientes. Deja de hacer tus oraciones pidiendo por un poco. No sigas pidiendo a medias lo que estás pidiendo. Pablo le escribía su carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6 y dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, que dice, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Bueno, suficiente con la salvación. O sea, ¿qué más quieren? Di a mi hijo, murió en la cruz. O sea, confórmense con algo. ¿Qué más quieren? ¿No les basta que mi hijo haya muerto en la cruz por sus pecados? ¿No les basta eso? No, sino que dice, el que comenzó la buena obra en nuestras vidas, la va a continuar. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? Hasta que quede completamente terminada. Él no hace las cosas a medias. Que tus oraciones no reduzcan el poder de Dios. No le ores a un Dios que hace las cosas a medias. Porque tu Dios, porque mi Dios, cuando hace las cosas completas. Las hace perfectas. Señor, no quiero mi vida un poco encendida. No quiero mi familia un poco consagrada. No quiero mi realidad un poco mejor. Señor, quiero que completes tu obra, que hagas tu obra hasta que quede completamente terminada. Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para... Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso la pregunta era, ¿cuántos imposibles hay hoy sobre tu vida?
Que decís, no, ya está. Ya me resigné, ya estoy resignada, ya estoy resignado. Ya estoy entrando en la etapa de conformarme con lo que sea. Bueno, al menos Dios quiere hacer las cosas por completo. Piedras del medio del Jordán para recordar que lo imposible es posible para Dios. Y termino con esto. Piedras del medio del Jordán para recordar que tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Piedras del medio del Jordán para recordar que tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Versículo 24 dice, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Lo vuelvo a leer, lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. ¿Saben qué? Esas piedras eran piedras que corrían el riesgo de ser convertidas rápidamente en amuletos. Esas piedras corrían el riesgo de ser convertidas rápidamente en un objeto de adoración. Porque ahí estaban, ¿no? Creo que si todavía estarían ahí, sería un lugar turístico. Acá están las 12 piedras, ¿no? Las de la orilla, ¿no? Porque el texto dice que las otras están. O sea, ¿no? Y ahí acá no fui a Israel, le saqué una foto con las piedras del Jordán. Acá estoy, ¿no? Es que las piedras pueden ser rápidamente convertidas en un objeto de adoración. Se lo grafico rápido. Más de alguno guarda cosas de antaño. Alguno tiene, ¿no? algún objeto, algo ahí. No, es que de la abuela. Alguna servilleta, alguna, no sé. Siempre guardamos algo. Nos cuesta desprendernos de las cosas. No vamos a tirar esto que sirve para algo. Se termina la mermelada y guardamos el frasco por alguna razón que nos sirve. Y podemos poner una vidriería, hermano, con los frascos que hay en casa. O sea, nos llenamos de plata. Cada vez que cierro la puerta que va al patio y está aprieta, siento los frascos. ¡Clan, clan, clan, clan! Hacen los frascos. Ya los vamos a regalar. Claro, pero a vos te da cosa tirar ese frasco de vidrio. O sea, acá entra algo. Tiene tapa, o sea, lo guardo acá abajo, algún momento va a servir. Y todos los otros frascos ahí abajo de tu alacena dicen, bienvenido, uno más, pase, o sea. ¿Cómo es la cosa? Acá te dejan hasta quién sabe, ¿no? O sea, claro, así somos. Y esas piedras corrían el riesgo de convertirse en un objeto de adoración. Pero Dios les dice, estas piedras que les hago llevar van a ser el medio para que sus vidas se vuelquen a la adoración, para que agradezcan, para que vuelvan a ver la mano de Dios y vuelvan a llenar sus bocas de gratitud. Esas piedras van a servir para eso. Van a servir para generar la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué son estas piedras? Y ustedes van a aprovechar para contar todo lo que pasó. Las mamás, hablando de frascos, solían o suelen, por alguna extraña razón, guardar el brochecito del cordón umbilical. Y ni hablar de las que les guardan con el pedacito de cordón umbilical, ¿no? O sea, ¿para qué? No, pero es el broche de mi bebé. El bebé tiene 36 años. Está ahí. No les voy a preguntar cuántas lo tienen porque ya veo la cara de muchas.
Pastor, si usted me hace tirar eso, me levanto y me voy. No, tranquila, guárdelo. Ahora, ¿saben qué? Ese es un broche nada más. Es un simple broche de plástico. Y las mamás saben eso. Ahora, vayan a decirle a una mamá que no podía tener hijos, que oró al Señor, que Dios respondió esa oración. Vayan a decirle a esa mamá que ese broche es un simple broche. No, querido. Ese broche es la oración, la muestra de una oración contestada. Ese brochecito es la muestra del poder de Dios y la obra de Dios. No es el broche, es lo que representa. Es el momento al cual evoca ese pedacito de plástico. Quizás no es un broche, pero quizás puede ser el título en la pared de tu oficina. Familia humilde, papás trabajadores, no había mucho dinero, pero tus papás se esforzaron para que no tengas que trabajar y puedas estudiar y puedas rendir, y te graduaste y hay un título hermoso colgado que te muestra cómo Dios te cuidó a través de la vida de tus papás. Quizás sea el anillo en tu mano, el recordatorio perfecto de que Dios te regaló la familia que siempre soñaste o que quizás nunca pensaste tener. Es solo un anillo, es un poco de oro, ¿cuánto vale? Pero es eso, un recordatorio. Quizás tu piedra sea una cicatriz en el cuerpo que te recuerda que Dios te guardó, que Dios te cuidó. Quizás una piedra puede ser la carta del estudio de abogados acreditando que ya no debes nada, junto a un talonario de pago que habla de la provisión de Dios. No sé la forma que tenga tu piedra. Para muchos puede ser la manija de la heladera, pastor, porque siempre estaba vacía. Pero Dios se encargaba. Cuando mi mamá se queda viuda, se ve en la obligación de trabajar. Nuestros abuelos se quedan con los 3 seguros de vida de mi papá. Y mi mamá no le lleva a juicio a mis abuelos porque era recién convertida y ella había leído en la Biblia que no tenían que solucionarse las cosas de esa manera. Así que cuando le ofrecen hacer un juicio, ella dice, no. 3 seguros de vida que podían posicionar a nuestra familia en un lugar tremendo. La deuda hipotecaria se canceló con la muerte de mi papá, no teníamos que pagar la casa y teníamos a disposición 3 seguros de vida, que en ese entonces un seguro solo de vida alcanzaba para poder comprarnos, por ejemplo, un taxi con su licencia y trabajar. Era mucha plata. Mis abuelos se quedan con eso. Ahora mi abuela le regala a mi mamá cuando se casa una vieja máquina de coser. Cuando mi papá muere, mi mamá se pone a coser, era una máquina muy vieja y necesita una máquina nueva. Así que va a hablar con el pastor de la iglesia, el pastor lo comenta con los diáconos y uno de los diáconos dice no hay que darle la plata. Así que la iglesia no le dio el dinero. Y déjeme decirle, mi mamá también lo dice, es que Dios permitió eso. Ahora mi mamá empieza a trabajar con esa máquina que pobrecita hacía lo que podía hasta que tuvo lo suficiente para comprar una nueva máquina. Muchos años después, claro que sí. Y seguía trabajando con la máquina nueva y hacía cada tanto algunas cositas con esa máquina vieja. Luego al pasar muchísimos años puedo ir comprando otras. Ahora siempre me acuerdo de mi mamá de 2 maneras. Siempre que puedo recordar a mi mamá, la recuerdo de 2 maneras. La primera, orando de rodillas en una silla.
y la segunda sentada en la silla cosiendo. No importaba la hora, ella trabajaba. No importaba qué hora de la noche era, se escuchaba el motor y el pedal de la máquina porque había que coser. Dios nunca nos hizo faltar nada. Mire, no sé si las demás modistas de ese momento trabajaban, pero a esa modista viuda con 3 hijos, para esa modista siempre había un trabajo. Y sé que hasta el día de hoy mis hermanos tienen la misma imagen porque mi mamá sigue orando y todavía sigue trabajando. Ahora, si hay una piedra que el día que ella no esté, y hoy se lo dije, si hay una piedra que el día que ella no esté yo quiero conservar, ese es el alfiletero de la foto. ¿Puedes poner el título? Es el alfiletero de mi mamá. Le dije hoy, viejita, ¿podés mandarme una foto de tu alfiletero? ¿Para qué? Me dijo. Iba a decirle a Virginia que saque una foto así, esa. Ese es el alfiletero que mi mamá sigue usando. Ese alfiletero es parte de mi historia, es parte de la historia de mi familia. Pero no es el alfiletero lo que hace especial esta historia, sino que esa simple piedra en forma de alfiletero lleva mi mente y mi corazón a recordar que Dios no desampara, a recordar que Dios provee, a recordar que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, a recordar que Dios no olvida a sus hijos, a recordar que Dios defiende, que Dios es justicia. Y el día que mis hijos me pregunten ¿por qué guardo en mi oficina un viejo alfiletero?, los voy a poder sentar y contarles todo lo que Dios hizo en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos. Ahora, no es que nos vamos a volver coleccionistas de objetos, porque te di unos ejemplos de lo que podrían ser tus piedras. Hoy le escribí temprano a Belu. El día del accidente, ellos perdieron su llave de la casa, así que al otro día fuimos. No sé con quién estaba, no sé si era Nelson, no sé quién era. No, estaba con su papá que lo estaba llevando a la casa. Entonces, como había perdido llave, dije, bajemos a buscarla, total. Creo que ahí se suma Sigfrido, que justo iba para el trabajo. Y nos pusimos a buscar. Y había un montón de plásticos de la moto y demás, y yo encontré un tambor, un tambor de llave, y lo agarré pensando que era de la moto de ellos, y lo guardé, lo tengo guardado. Hoy le escribo a Belén, me dice, no, la moto está destruida, pero tiene el tambor. Nos reíamos, digo, bueno, me estoy acordando de otras personas, seguro de otro choque que hubo ahí, pero lo saqué del mismo lugar donde fue el choque. Digo, seguro esta semana, si voy a la casa, se los voy a llevar, no es el de ellos. Pero digo, guardé eso, a pesar de que no fue mío, para recordar el cuidado del Señor, para volver a recordar eso. Y no es que nos vamos a poner, no toques eso, no, deja el alfiletero ese, no lo pueden tocar, no, son objetos, pero que llevan nuestro corazón a recordar que tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, a recordar que si lo vimos en nuestros padres, Dios va a ser igual con nosotros. Quizás las piedras para nuestras próximas generaciones no sean objetos, pero sí sean vidas marcadas por el ejemplo, por el testimonio. Sea la oración de todas las mañanas en familia, o sea la oración de rodillas ahí en tu cama, sea el buen trato, no sé, un montón de cosas pueden ser los recuerdos. Quizás puede ser la budinera que usaste cuando no había plata para salir a vender budines. Esa puede ser tu piedra. Un delantal que hizo chipa hasta que más no pudo. Una vieja cortadora de pasto para cortar pasto. No sé cuántas cosas pueden ser esas piedras que te llevan y llevan tu corazón a recordar esos momentos. No para sentir lástima, al contrario, porque hay mucha gente que guarda objetos para recordar sus propias glorias, lo que alcanzó, y buenísimo por ellos. Pero estas cosas llevan nuestro corazón a decir,
Esperamos en Dios. Y lo mejor que le puede pasar a tu vida es esperar en Dios, es confiar en Dios, es descansar en Dios. Salmo 78, versículo 5 dice: pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación... Y si el día de mañana que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos vuelvan a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Tenemos una responsabilidad en obedecer para ver milagros. Tenemos una responsabilidad en hacer recordar a la siguiente generación que hay un Dios de poder que sigue haciendo milagros, que hay un Dios de poder que cuida de sus hijos. Quizás el mejor evangelio que tu familia lea, que tus amigos lean, o que tus amigos vean, no es el que se predica un domingo en la iglesia, es tu vida misma, es tu forma de ser, es tu trato, es tu forma de hablar, es tu forma de pensar, es el trato, es la sonrisa, es el abrazo, es el mensaje, no sé cuál sea, pero quizás para muchos el evangelio, el mejor evangelio va a ser el de tu vida. Quizás decís: pastor, yo en casa guardo esto, que fue de tal momento. Guardo esta hoja, guardo este pasaje, guardo esta Biblia que en este momento, no sé cuál es tu piedra que te recuerda lo que Dios hizo. ¿Sabes qué? Si deseas, si podés, si querés, si tenés, subí una foto. Puede ser a tu estado de WhatsApp, a tu Instagram, a tu Facebook, con el objeto, y ponele: Dios es bueno. Y alguno va a decir: ¿qué es eso? Te equivocaste de foto. Fíjate lo que subiste, que me parece que subiste cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. ¿Sabes qué es eso? Venga y aprovecha a contar lo que Dios hizo. Iglesia, ¿por qué no estamos de pie? Padre, gracias, Señor. Gracias por tus milagros. Gracias por esos recordatorios que llevan nuestro corazón, nuestra mente a la gratitud, Señor. Gracias porque aún quizás no los tenemos acá, pero podemos volver atrás. Señor, podemos recordar esos tiempos en casa, esos tiempos donde mamá y papá hacían lo posible para que haya algo de comer, para comprarnos ese par de zapatos, esa zapatilla, Señor, esa prenda. Señor, podemos ver el trabajo abnegado de ellos, quizás, Señor, de algún amigo, de algún familiar. Podemos ver en esos momentos de crisis cómo ese llamado nos calmó, cómo ese mensaje logró apaciguarnos. Podemos ver esas pequeñas piedras, esos pequeños recuerdos que llevan nuestro corazón a la gratitud, que llevan nuestra mente a pensar en un Dios de bondad, en un Dios de misericordia, en un Dios que no tiene imposibles. Señor, no queremos pedir más, Señor, en forma mediocre. No queremos pedir y conformarnos con un poco. Señor, queremos creer que tu poder sirve para hacer la obra por completo. Señor, no solamente para modificar algo de la conducta, sino que para transformar la vida de adentro hacia afuera. Señor, para experimentar esa nueva vida. Señor, queremos orar con fe, queremos pedir con fe, queremos, Señor, tener recuerdos para adorarte, para bendecirte, para que las generaciones siguientes puedan saber de tu poder, puedan saber lo que un día hiciste en nuestras vidas, puedan saber lo que hiciste en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, que sepan lo que hiciste en ese momento de enfermedad, en ese momento difícil, que sepan lo que hiciste en ese momento tan crítico de nuestras vidas.
Señor, recuerdos que lleven el corazón a la gratitud.